Capítulo 1. El ataúd de mi padre descendía lentamente hacia la tierra, y en ese momento Trinidad, mi madrastra, decidió soltar su bomba. Daniela no es hija de Pedro, dijo con una voz que pretendía ser firme pero temblaba como hoja seca. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras los murmullos de los presentes se mezclaban con el viento frío del cementerio. ¿Cómo se atrevía? Ahora, aquí, don Ramón, el abogado de papá, se acercó con un sobre en la mano. Pedro dejó esto por si ocurría algo así, anunció, y el silencio se hizo más pesado. Trinidad palideció, sus ojos se llenaron de algo que no era sorpresa, sino miedo. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Qué secreto se llevaría papá a la tumba? La curiosidad y el dolor se mezclaban en mi pecho mientras don Ramón rompía el sello del sobre. ¿Qué demonios había en esa carta? Capítulo 2. La voz de don Ramón resonó en el cementerio como un trueno en día despejado. Pedro me encargó esto hace meses, dijo mientras desdoblaba el papel con manos que temblaban apenas. ¿Qué demonios había escrito papá? ¿Por qué no me dijo nada? El corazón me latía tan fuerte que casi no escuchaba las palabras del abogado, pero cuando empezó a leer, el mundo se detuvo. Querida familia, si están escuchando esto, es porque Trinidad ha intentado hacerme daño a mí o a Daniela después de mi muerte. La voz de papá, grabada en ese sobre, sonó tan real que por un segundo creí que estaba ahí, de pie entre nosotros. Trinidad se llevó las manos al pecho, como si la hubieran apuñalado. Siempre supe que mi esposa no aceptaba a Daniela como hija, pero nunca imaginé que llegaría a este extremo. Continuó la grabación. Miré a mi alrededor. Tía Carmen lloraba en silencio, mi primo Luis tenía la boca abierta y Javier no me miraba. ¿Sabía algo? ¿Estaba de acuerdo con su madre? Trinidad, si estás ahí, esto es para ti, siguió la voz de papá, y sentí un escalofrío. Las pruebas de ADN que tanto presumes son falsas. Yo las hice hacer en secreto hace años, y Daniela es mi hija, sin lugar a dudas. Un murmullo recorrió a los presentes. ¿Pruebas falsas? ¿En serio? Trinidad se balanceó como si fuera a desmayarse, pero nadie se movió para ayudarla. Además, continuó la grabación, todos deberían saber que Javier no es mi hijo biológico. Es hijo de Rafael Martínez, tu amante de hace 20 años. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Javier se quedó paralizado, sus ojos saltando de Trinidad a mí y de vuelta a ella. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir, su voz quebrada. Trinidad, por primera vez en su vida, parecía pequeña, encogida sobre sí misma. Pedro, por favor, susurró, pero la grabación siguió implacable. Dejo todo a Daniela, porque sé que ella honrará mi memoria. Javier, si quieres ser parte de esto, tendrás que ganarte tu lugar. Y Trinidad, espero que algún día encuentres paz. La grabación terminó, y el cementerio quedó en silencio. Don Ramón guardó el papel en su maletín, y fue entonces cuando Javier dio un paso hacia mí. Daniela, yo no sabía nada, dijo, su voz temblorosa. ¿Podía creerle? ¿O era otra mentira más en esta familia rota? Mi cabeza daba vueltas. Papá lo había planeado todo. Me había protegido incluso después de morir. Pero ahora, frente a la tumba abierta, con Trinidad llorando en silencio y Javier suplicando con los ojos, solo podía pensar en una cosa. ¿Qué demonios hacemos ahora? Capítulo 3. El olor a café recién hecho llenaba la cocina de la casa de papá, esa casa que ahora era mía, pero que se sentía vacía sin él. Javier estaba sentado frente a mí, con las manos alrededor de la taza como si buscara calor en algo más que en el líquido humeante. No sabía nada, Daniela, repitió por enésima vez, su voz ronca por la falta de sueño. Lo miré, buscando en sus ojos alguna señal de engaño,
pero solo vi cansancio y algo que parecía arrepentimiento. ¿Podía creerle? Después de todo lo que había pasado, 2 semanas habían transcurrido desde el funeral, desde que la vida que conocía se hizo añicos en ese cementerio. 2 semanas de llamadas de abogados, de documentos por firmar, de miradas de lástima de los vecinos. Y ahora esto, Javier, mi hermano, o al menos el chico que siempre creí que era mi hermano, sentado en mi cocina pidiéndome una oportunidad. ¿Por qué debería confiar en ti?, le pregunté, y las palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Él bajó la cabeza como si esperara el golpe. «Porque papá lo habría querido», dijo al fin levantando la vista. «Él siempre nos dijo que la familia era lo más importante, y aunque las cosas no sean como creíamos, eso no cambia lo que éramos, lo que podríamos ser». Sus palabras me dolieron porque tenía razón. Papá siempre había insistido en que el amor era más fuerte que la sangre, pero el dolor era fresco, como una herida abierta, y la idea de perdonar a Javier, de dejar atrás la traición de Trinidad, se sentía como una montaña imposible de escalar. Sin embargo, ahí estaba él, con los ojos rojos de tanto llorar, con las manos temblorosas alrededor de esa taza de café, y algo en mí se quebró. «Está bien», susurré, y vi cómo su cuerpo se relajaba al instante. «Pero esto no será fácil. Tendrás que ganarte mi confianza, Javier, y eso incluye trabajar en el negocio, como papá quería». Él asintió con entusiasmo, como un niño al que le acaban de dar un regalo inesperado. «Lo haré», prometió. «Haré cualquier cosa». Los días siguientes fueron un torbellino. Javier llegó temprano a la tienda cada mañana, aprendiendo el oficio que papá tanto amaba. Al principio, todo era torpeza y errores, pero poco a poco empezó a encontrar su ritmo. Yo observaba desde la distancia, con el corazón en la garganta, cada vez que veía cómo trataba a los clientes con la misma amabilidad que papá siempre había mostrado. ¿Era posible que, después de todo, tuviéramos una oportunidad? Un mes después, estábamos de pie frente a la tumba de papá, con un ramo de flores frescas en las manos. El sol de la tarde iluminaba las lápidas, dándoles un brillo casi mágico. «Hola, papá», dijo Javier, su voz temblorosa. «Creo que lo estamos haciendo bien. Daniela me está enseñando todo lo que tú querías que supiera». Asentí, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. «Sí, papá», añadí. «Estamos tratando. No es fácil, pero estamos aquí juntos». Javier me miró y por primera vez en mucho tiempo sonreí. No era una sonrisa perfecta, ni mucho menos, pero era real. Era un comienzo. «Gracias», murmuró, y supe que no solo hablaba de ese momento, sino de todo, del perdón, de la segunda oportunidad, de la familia que estábamos construyendo a partir de los escombros que Trinidad había dejado atrás. Mientras nos alejábamos del cementerio, con el peso de las flores recién colocadas y el eco de las palabras no dichas, supe que esto era solo el principio, que el legado de papá no estaba en los papeles firmados ni en las propiedades heredadas, sino en esto, en la decisión de elegirnos a pesar del dolor, a pesar de las mentiras, en la decisión de ser familia, no por sangre, sino por amor.